Acá, hola Cata, de paso la saludo. Ella está en Añatuya, para quienes no la conocen. Catalina Hornos es la fundadora de Haciendo Caminos, que es una organización que trabaja por un montón de mujeres, chicos, familias en situación vulnerable y está allí en Añatuya y va a estar charlando con nosotros también. Es un trabajo revolucionario, Cata, diría, en Santiago, y aparte, bueno, tiene una historia hermosa. Por eso también la quiero sumar a Cata Hornos desde Añatuya para preguntarte también esto, Cata. Ustedes vivieron una pandemia allá, la inflación tampoco se detiene, digamos, la política está muy lejos de la realidad que viven ahí. Cata, buenas noches. Hola, buenas noches. Espero que podamos comunicarnos porque internet acá en Añatuya no está funcionando muy bien. Bueno, vamos, mientras funcione. No, yo creo que en primer lugar que la pobreza con la que nosotros trabajamos, que es la pobreza estructural y súper aislada de los parajes rurales de Santiago y de Chaco, se modificó por la pandemia, pero no fue generada por la pandemia ni por este gobierno. Es una pobreza que viene de hace muchos años y que sí las consecuencias creo que se agravaron por la pandemia en temas como por ejemplo la educación. Todavía hoy no hay escolaridad presencial en los lugares donde nosotros estamos trabajando. Sí, una burbuja que va una semana sí, 2 semanas no, pero todavía no hay escolaridad. O sea, son 2 años perdidos de presencialidad cuando la gente ni siquiera tiene wifi ni teléfono en la mayoría de las familias, con lo cual no hubo ningún tipo de educación. Y después lo otro grave que se agravó mucho con la pandemia fue el acceso a la salud. Los médicos no llegaban a los parajes porque no podían salir de sus pueblos y hay muchas ciudades que quedaron aisladas. Creo que esas son las dos grandes consecuencias de la pandemia, pero nuestra pobreza, la pobreza que acompañamos, es muy anterior a la pandemia, ¿no? Cata, te escucho y estaba pensando mientras relatás y hablas de esta pobreza estructural. Estamos a 45 días de las elecciones. Hoy arrancó nuevamente la campaña oficial. Aparecieron nuevamente juntos Cristina Fernández, Alberto Fernández. Y hay un montón de medidas destinadas a poner plata en el bolsillo de los argentinos. Hoy leía una de Formosa, por ejemplo, que le aumentaron el salario a los empleados públicos y un 50% los planes sociales. Ahora, después del resultado electoral y a 45 días de las elecciones. ¿Cómo recibe la gente estas noticias? Digo, me refiero, ¿hay posibilidad de cambiar el voto por una acción de este tipo o es casi un insulto a la ciudadanía? La gente, por lo que yo vengo bien, yo estoy ahora yendo y viniendo y ahora hace 10 días recorriendo y visitando familias en varios lugares de Santiago y de Chaco. La gente está enojada, está cansada, está desilusionada. Yo no creo que lo cambien el voto con plata, ni tampoco creo que la plata hoy esté llegando a esta familia, digamos. Hoy me contaba una mamá que trabaja como enfermera en una posta sanitaria que cobra 2.500 pesos por mes. Trabaja 5 horas de lunes a viernes. 5 horas de lunes a 2.500 pesos viernes. por mes. Yo decía, ¿por semana o por mes? Por mes. Es una 2.500 locura. por mes. Por eso te dice, vendo plantitas, hago tejido, hago no sé qué, doy clases particulares para tratar, una persona que es enfermera, ¿no? Para tratar de bancar la economía familiar. La gente no tiene plata y no le alcanza la plata para comer todos los días y no le alcanza la plata para comer todas las comidas del día mucho. O sea, comen una comida por día y no todos los días del mes. Y si un chico se enferma, un hijo se enferma y hay que comprar los remedios, tampoco va a alcanzar para comer los días que iban a comer, digamos. Digamos, el poder adquisitivo creo que está mucho Claro, peor que eso. antes Recién, y no se llega a cubrir las necesidades básicas ni siquiera de alimentación. recién contábamos esto de la fábrica de imprimir billetes, que un poco la consecuencia real o más concreta, más contundente es esa, que es para el que no tiene casi billetes o que tiene muy pocos, le alcanza cada vez menos y es brutal esa diferencia. Nosotros tenemos cada vez más gente que viene a los centros a pedir alimentos, a pedir que les recibamos los chicos, aunque no estén desnutridos, porque necesitan que les demos de comer porque no tienen con qué darles de comer en la casa. Los chicos tienen hambre. Hoy también visitando una familia, la chiquita me decía, ¿trajiste la papa? ¿Trajiste la papa? Una chiquita de 2 años que me dice, no tenemos nada. Es tremendo. Es muy duro. La gente no tiene para comer. Uno piensa que el hambre no existe en Argentina, que el hambre existe en África, y el hambre existe en Argentina. Hoy hay un montón de chicos que se ponen a dormir sin comer.
Es terrible lo que contás y es terrible que no sea parte de la discusión actual hoy para ver qué solución se da a este problema estructural que decís. Acá tenemos a Tetaz, que es candidato en la ciudad, Carolina, que es candidata en la provincia. Digo, esto no forma parte del debate político hoy. Digo, lo que estamos discutiendo a veces es... Estoy pensando en la foto de Cristina y Alberto de hoy, que es como el dato político del día, que volvieron a estar juntos. ¿Por qué Forma parte, pero lo que me encanta de lo que está contando Catalina es que esa es la realidad. Nosotros muchas veces en el debate discutimos números, ¿no? Entonces, bueno, que la pobreza, que el 40,6, que la inflación, que el 50% de la inflación. Pero la realidad es la que está contando Catalina. O sea, gente, cuando ella dice... Cuando dice que una nena que le pide una papa, una nena de 2 años, eso es tremendo. Todo eso ahí se terminó todos los discursos, se terminaron los números, no hay nada que valga, digamos. Eso no puede pasar. Bueno, no puede pasar. Carolina, en el conurbano bonaerense, las cifras de pobreza en los menores de 14 años son brutales ya desde hace mucho tiempo, y ya hace mucho tiempo que superaron además la mitad de la población menor de 14 en el conurbano bonaerense. También ahí está la conversación. Digo, esto famoso operativo Platita no va a llegar ni va a solucionar el fondo. Ahora, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es el día después de este enorme operativo de poner plata en los bolsillos? El día después sustentable es que la política dé los debates que se niega a dar y que haya un sinceramiento respecto de cuáles son las políticas que se quieren aplicar realmente. Porque al final terminamos haciendo parches post una situación electoral que se sabe, creo que a cualquiera que le pregunten que está intentando implementar estas cosas sabe que esto no resuelve el problema de fondo, esto no resuelve lo que nos acaban de decir que está pasando en el norte, que pasa en el conurbano, que pasa en gran parte del país. Y el problema de Argentina es el péndulo. El problema de Argentina es que miramos todo en el blanco-negro, en el que un gobierno viene y dobla todo para la derecha y otro viene y dobla todo para la izquierda. Y no hay puntos grises, no hay intermedios, y hay muy baja capacidad de diálogo entre los actores políticos. Y eso es un problema muy fundamental para el desarrollo, porque el desarrollo es complejo, no es fácil, hay que dialogar y hay que encontrar puntos de acuerdo. Nosotros creemos que esos puntos de acuerdo hay que buscarlos muy seriamente y queremos ir al Congreso porque queremos llevar una voz distinta, una voz de la producción, de la industria, de la economía real, que creo que no está presente en todas las fuerzas políticas y al final se termina tomando decisiones desde escritorios o desde números, como decía Martín, sin tener en cuenta la realidad del impacto que tienen esas medidas en la vida diaria de la gente, ¿no? Me das pie, Carolina, con esto, algo que queríamos mostrarle y traer también al debate. Escuchemos lo que decía el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hoy en el anuncio con el envío de la ley para la agroindustria. Seguimos creyendo en la cultura del encuentro, seguimos creyendo en ese diálogo. Algunos han usado la pandemia para dividirnos, los muy divididos que estábamos cuando llegamos en el 2019. Y hoy, que yo siento que el día 100 está empezando, quiero que volvamos a terminar con el desencuentro. Y quiero que todos digamos sí para avanzar. Yo quiero que dejemos de lado a los cultores del no. A los cultores del no se puede. Quiero que los dejemos de lado y quiero que podamos construir entre todos, porque es hora y porque la pandemia alguna enseñanza nos tiene que haber dejado. ¿Le crees al Alberto Fernández dialoguista? Lo que pasa es que Fernández tiene un problema que está alejado de la realidad, no relata lo que ocurrió. Entonces él dice que la pandemia nos dividió, pero eso no es cierto. La pandemia, de hecho, lo que hizo fue unir a todo el arco político. Él cuando empezó, los primeros 45, 50 días de la pandemia, tuvo un apoyo total de todo el arco político. Nunca un presidente en la Argentina estuvo tan apoyado como él. De hecho, acordate que en la mesa estaba Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof y él tomando las decisiones en conjunto. Todas las provincias acompañaron todas las decisiones, inclusive cuando alguien podía tener una opinión distinta, todo el mundo acompañó sin ningún lugar a duda. Lo que pasa es que después dejaron de gestionar en base a los datos. Y ahí empezaron a perder el apoyo político cuando empezaron con las cosas ridículas, como que la gente no podía salir a correr, como que no se podía trabajar con protocolos, como que los chicos no podían estar en las escuelas, cuando la evidencia científica mostraba que en otros países se volvía con protocolos y eso se podía hacer. Entonces han perdido el tono con la realidad, me parece. Cata, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, sí.
Cuando vos escuchás, porque digo, vos estás en una realidad que nos es hasta muy ajena a nosotros los que estamos acá. Añatuya es un extremo de la Argentina en un montón de cuestiones sociales. Cuando vos escuchás esto, esta conversación, o hablar al presidente, o hasta la discusión que se generó poscampaña desde allá, con la mirada allá, ¿qué sentís? Por un lado, sí creo que, o sea, me encantaría creer en el discurso de todas partes, de todos los que dicen, de la cultura del encuentro, de la alianza, de trabajar juntos. Me cuesta creerles a todos que realmente tienen esa cultura del encuentro. Me cuesta creer que prioricen a la gente por encima de los intereses políticos, porque creo que ni la pobreza se va a resolver con plata, ni el hambre se va a resolver con comida. O sea, necesitamos planes de largo plazo que a la plata y a la comida la acompañen un montón de otras acciones que hacen que la gente salga de la pobreza, que no es darle de comer. O sea, hoy le doy de comer a todos los chicos y no los saco de la pobreza. Los saco de la pobreza cuando puedo acompañar a sus familias, cuando les doy acceso a la salud, cuando hay acceso a la educación y cuando tienen un trabajo digno que les permite cobrar un sueldo razonable para mantener a su familia, aunque sea con sus necesidades básicas cubiertas. Y no hay nadie que esté pensando en eso. Estamos pensando entre todos. No hablo de un partido o del otro porque ni siquiera entiendo a veces la diferencia, te juro. Porque dicen cosas distintas, pero en el fondo todos hacen lo mismo. Y siento que no hay una priorización porque no hay un contacto verdadero. Estaría buenísimo que los dirigentes políticos puedan conocer de verdad la realidad, pero de verdad no con una cámara sacándose una foto. Que vengan a sentarse a hablar con una familia sin llevar ninguna cámara y sin llevar ningún fotógrafo que los acompañe, y poder caminar los barrios y poder de verdad conocer a la familia, porque yo creo que ahí está el cambio. Cuando uno conoce la realidad, es muy difícil irte a una casa con una chica que te dice, trajiste algo para comer, y que te diga, ¿vas a venir mañana? Vamos a comer mañana, y olvidarte. Si no conocés la realidad y si no entendés qué es lo que está pasando, seguís peleando por discusiones políticas y te olvidás de lo importante. Gracias, Cata. Gracias por la claridad de tus conceptos y por el laburazo que haces en Añatuya. Sí, y un dato, Cata, si querés, para quien quiera ayudarte o ayudarlos a todo el trabajo que hacen allá, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que entrar? ¿Cómo pueden ayudar? Nuestra página es haciendocamino.org.ar. Y ahí están todos los datos, o en Instagram Haciendo Camino, o el mío Catalina Hornos, y ahí el que quiera ayudar, ya sea como padrino. Nosotros funcionamos con padrinos que pagan el tratamiento nutricional de cada chico. Perfecto. De cada chico desnutrido que acompañamos. O sea que se pueden sumar como padrinos o como voluntarios. Muchísimas gracias. Gracias, chicas.